vamos a ver las consecuencias de la falla cardíaca. Ya en los videos anteriores vimos cómo se presenta falla cardíaca izquierda, cómo se presenta falla cardíaca derecha. Ahorita nada más vamos a ver principalmente cómo es que se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y cómo es que tenemos aumento de una proteína que se llama péptido natriúretico atrial. Entonces, ya también el péptido natriúretico atrial lo vimos en otros videos, pero ahorita vamos a repasarlo. Entonces, en la falla cardíaca tenemos, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, esto es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí están las venas cavas, aquí está la arteria pulmonar y aquí está la aorta. Entonces, ya sea falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha o las dos, vimos que íbamos a tener un aumento de la presión en el ventrículo correspondiente, sea falla cardíaca izquierda, ventrículo izquierdo, falla cardíaca derecha, ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo, va a aumentar la presión en las aurículas. Por ejemplo, si aumenta la presión aquí en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, porque va a ser más difícil que si aumento la presión aquí, la aurícula izquierda le pase sangre al ventrículo izquierdo. Y lo mismo para el lado derecho. Entonces, si aumenta la presión en el ventrículo, va a aumentar la presión en la aurícula. Y si aumenta la presión en la aurícula, pues la aurícula en principio se va a distender. Vamos a tener distensión de la aurícula. Distensión de la aurícula. Y cuando se distiende la aurícula, se libera el péptido natriúretico atrial. Péptido natriúretico atrial. Y como su nombre lo dice, péptido es que es una proteína. Natriúretico es que promueve la diuresis y la salida del sodio. O sea, que en la orina tengamos sodio. Y atrial es que viene de la aurícula. Entonces es un péptido que promueve la excreción del sodio y fue producido en la aurícula. ¿Por qué? Por la distensión. ¿Y por qué vino la distensión? Porque aumentó la presión en la aurícula. ¿Y por qué aumentó la presión en la aurícula? Porque aumentó la presión en el ventrículo. Entonces, cuando tenemos falla cardíaca, vamos a tener aumento del péptido natriúretico atrial. Y lo que hace el péptido natriúretico atrial, como ya vimos, es promover la excreción de sodio. Esto es, vamos a tener, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente y aquí está la cápsula de Bowman. Entonces, el péptido natriúretico atrial lo que hace vasoconstricción de la arteriola eferente, y al mismo tiempo hace vasodilatación de la arteriola aferente. Porque si hacemos vasodilatación de la arteriola aferente, más sangre va a pasar por aquí. Vamos a tener más sangre que pasa al glomérulo y la sangre contiene sodio. Entonces más sodio que va a llegar al glomérulo, o sea, más sodio que se va a filtrar. Y si hacemos vasoconstricción de la arteriola eferente, vamos a tener un aumento de la presión aquí, en el glomérulo. Y si aumenta la presión en el glomérulo, más sangre se va a filtrar y entonces se filtra el sodio. Entonces, dos razones por las cuales tenemos un aumento de la filtración del sodio. Una, por la vasodilatación de la arteriola aferente, en donde llega más sangre que contiene sodio. Y entonces más sodio se va a filtrar porque llegó más sodio. La otra es la vasoconstricción de la arteriola eferente. Porque si hacemos vasoconstricción de la arteriola eferente, aumenta la presión aquí, en el glomérulo, y entonces más sodio se filtra. Y entonces más sodio que va a terminar finalmente en la orina. Eso es lo que hace el péptido natriúretico atrial. Y vamos a tener altos niveles del péptido natriúretico atrial cuando tenemos falla cardíaca. De hecho, para saber si un paciente tiene falla cardíaca, pues es muy fácil saberlo por los síntomas. Pero si llegáramos a tener duda, un muy buen indicador de falla cardíaca es medir el péptido natriúretico atrial. Casi siempre va a estar elevado. Otra cosa que vamos a tener es si al corazón le está costando trabajo sacar la sangre, ya sea por falla cardíaca izquierda o por falla cardíaca derecha, en cualquiera de los dos le va a costar trabajo sacar la sangre. Porque, por ejemplo, si tenemos falla cardíaca izquierda, va a ser más difícil que el ventrículo izquierdo saque la sangre, que se la pase a la aorta. Y si le cuesta más trabajo pasar la sangre a la aorta, vamos a tener menos sangre que se va a ir a todos lados. Entonces vamos a tener síntomas de isquemia de los órganos. Este es en el caso de la falla cardíaca izquierda. En el caso de la falla cardíaca derecha va a ser lo mismo. Cuando tenemos falla cardíaca derecha, la sangre del ventrículo derecho no se está pudiendo pasar a la arteria pulmonar. Al ventrículo derecho le cuesta trabajo pasar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y si tenemos menos sangre en la arteria pulmonar, vamos a tener menos sangre que pasa a los capilares pulmonares. Y si tenemos menos sangre en los capilares pulmonares, vamos a tener menos sangre que terminen estas, que son las venas pulmonares. Menos sangre
en las venas pulmonares. Y si tenemos menos sangre en las venas pulmonares, es menos sangre que va a recibir la aurícula izquierda. Menos sangre que recibe la aurícula izquierda. Y si tenemos menos sangre que recibe la aurícula izquierda, es menos sangre que vamos a tener en el ventrículo izquierdo. Y si tenemos menos sangre en el ventrículo izquierdo, entonces menos sangre que podemos expulsar. Entonces igual vamos a tener síntomas de isquemia de los órganos. Entonces ya sea falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha, en los dos, finalmente vamos a tener una disminución del stroke volume. Stroke volume es el volumen latido, o sea, la cantidad de sangre que finalmente va a salir del ventrículo izquierdo y va a terminar en la aorta. Ya vimos por qué en el caso del ventrículo izquierdo y en el caso del ventrículo derecho. En los dos vamos a tener síntomas de isquemia de los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener menos sangre que llega a los órganos. Esto incluye los riñones. Entonces, voy a borrar. Si tenemos menos sangre que llega a los riñones, recordemos que esto activa al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vamos a tener un aumento de la liberación de renina. Y ya sabemos que la renina agarra el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Entonces aumenta la angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a hacer que se libere la aldosterona. Y recordemos que lo que hace la aldosterona es promover la reabsorción de sodio. Y como regla general, recordemos a dónde va el sodio, va el agua. Entonces, si se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el agua. Entonces, ¿qué pasa si estamos reabsorbiendo agua? Si estamos reabsorbiendo agua, es agua que finalmente vamos a poner en los capilares, en los vasos sanguíneos. Entonces, si ya de por sí al corazón, ya sea corazón izquierdo o corazón derecho, le está costando trabajo con la cantidad que tenemos de sangre, le está costando trabajo expulsar la sangre. Y al liberar renina, angiotensina, aldosterona, estamos haciendo reabsorción de agua, esa agua se va a pasar finalmente a los vasos sanguíneos. Y entonces vamos a tener un aumento del volumen sanguíneo. Y si aumenta el volumen, entonces vamos a tener más sangre que hay que expulsar. Vamos a tener más sangre. Y si ya de por sí costaba trabajo con la cantidad de sangre que teníamos, el haber puesto más agua en los vasos sanguíneos hace que tengamos más sangre y por tanto más trabajo le va a costar al paciente. Entonces, este mecanismo regulador, que es como los riñones están sufriendo porque tienen menos sangre, se liberó renina, angiotensina, aldosterona. Pero esto está empeorando la sintomatología del paciente, porque si tenemos liberación de aldosterona, se reabsorbe el agua. Y si se reabsorbe el agua, más trabajo le va a costar al corazón del paciente y entonces más sintomatología vamos a tener, o sea, más isquemia de los órganos vamos a tener, más renina se va a liberar, más aldosterona, más agua, otra vez más isquemia y se hace un ciclo. Entonces, lo que hacemos es, a estos pacientes los tratamos con beta bloqueadores. Porque recordemos, los beta bloqueadores impiden la liberación de renina. Una cosa que hace la liberación de renina es la estimulación beta adrenérgica. Si damos bloqueadores beta, entonces estamos impidiendo la liberación de renina. Y entonces menos aldosterona, menos agua que se reabsorbe y entonces menos trabajo que tiene que hacer el corazón. Entonces, eso es el tratamiento para falla cardíaca, principalmente beta bloqueadores o espironolactona. Lo que sí es que hay que tener cuidado cuando damos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores hacen disminución de la contractilidad del corazón. Los beta agonistas hacen contracción del corazón, aumentan la contractilidad. Los beta bloqueadores disminuyen la contractilidad. Entonces tenemos un paciente que tiene falla cardíaca, le vamos a dar un beta bloqueador, porque aunque disminuye la contractilidad, lo que hace el beta bloqueador es disminuye el trabajo que tiene que hacer el corazón, porque si hace menos contractilidad es menos oxígeno que requiere, entonces menos trabajo que tiene que hacer y menos renina que se va a liberar y por tanto menos aldosterona. Entonces por eso vamos a los beta bloqueadores. Pero si el paciente viene con una exacerbación aguda de la falla cardíaca, o sea cuando viene con la disnea, ortopnea y todo eso, en ese momento no hay que dar beta bloqueadores, porque si damos los beta bloqueadores cuando el paciente viene con la exacerbación aguda, entonces si de por sí el paciente viene con la exacerbación aguda, en donde tiene disnea, porque tiene el edema pulmonar, como ya lo vimos en videos anteriores, y le damos un beta bloqueador, más trabajo le va a costar el trabajo de expulsar la sangre, porque si disminuimos la contractilidad, y ya de por sí el paciente no está pudiendo expulsar la sangre y disminuye la contractilidad, más trabajo le va a costar al paciente, y entonces vamos a empeorar esta exacerbación aguda. Entonces, le repito,
La razón por la cual damos los beta bloqueadores es una porque disminuye la contractilidad y entonces es menos trabajo que tiene que hacer el corazón, y otra porque disminuye la liberación de renina y por tanto menos aldosterona y entonces menos agua que estaríamos poniendo en los vasos sanguíneos y nos aumentaría la presión. Entonces por eso damos los beta bloqueadores. Pero si damos un beta bloqueador cuando el paciente viene con la exacerbación aguda, vamos a empeorar la sintomatología. La exacerbación aguda es cuando el paciente viene con la disnea, por ejemplo, con ortopnea. En esos casos no vamos a dar los beta bloqueadores en la exacerbación aguda, porque si el beta bloqueador lo que hace es disminuye la contractilidad, si de por sí el paciente viene con disnea porque no está pudiendo expulsar la sangre, entonces al dar un beta bloqueador vamos a disminuir la contractilidad y va a empeorar la sintomatología del paciente. Entonces, así ya de manera general, los beta bloqueadores se dan cuando tenemos paciente con falla cardíaca que está controlada. Cuando tenemos un paciente que viene con exacerbación de falla cardíaca, no vamos a dar los beta bloqueadores. Ya hasta que se controle la exacerbación, podemos dar los beta bloqueadores. Pero los beta bloqueadores sí sirven y disminuyen la mortalidad. Entonces, en la falla cardíaca, los mecanismos compensatorios que tenemos es como disminuye la perfusión, porque tenemos menos sangre que pasa a la aorta y de ahí a los tejidos periféricos, tenemos liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces vamos a tener más sangre, o sea, más volumen sanguíneo, porque tenemos más agua que reabsorbemos, que estamos metiendo en los vasos sanguíneos. Y entonces empeora la sintomatología. Y la otra es el aumento del péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial lo que hace es promueve la diuresis, o sea, hace que se tire más agua y también más sodio. Entonces es bueno tener el péptido natriurético atrial, porque ya vimos que esto hace que se tire el sodio y recordemos que el sodio pues retiene agua. Si estamos tirando sodio, vamos a estar tirando agua. Entonces promueve la diuresis, o sea, que se tire el agua y también que se tire el sodio. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener en un paciente con falla cardíaca? Aumento del péptido natriurético atrial, que sea natural, y tenemos medicamentos que promueven tener más péptido natriurético atrial. ¿Y qué es lo que no queremos tener? No queremos tener eje de renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dar beta bloqueadores. O dar, por ejemplo, un antagonista de aldosterona como es la espironolactona. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.